Buenos días o buenas tardes, dependiendo en dónde se encuentran en estos momentos. Bienvenidos a otra sesión del MediaTek Mobile LATAM Congress. Y hoy vamos a tener una charla, ni más ni menos que con Alejandro Adamowicz. Él es parte de la GSMA. Su cargo es director de de tecnología y estrategia regional para la GSMA en América Latina. Vamos a estar también acompañados de Alexander Rojas de MediaTek. Y bueno, Alejandro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muchas gracias, muy bien, muy contento de estar aquí, muy honrado de la invitación y de discutir con ustedes un poco sobre el panorama de 5G, IoT y el futuro en Latinoamérica. Claro que sí. Bueno, pues como pueden ver en este evento, pues estamos cubriendo varias aristas, ¿no?, de desarrollo de ciertas tecnologías. La parte de telecomunicaciones, pues un tema muy interesante para este año, y yo diría que para dentro de los 3, 4 años, es el desarrollo y el despliegue ya de redes 5G, que ya iniciaron sus primeros pasos. Y bueno, pues Alejandro nos va a compartir algunas de las experiencias y también, digamos, unos insights muy interesantes. Alejandro, quiero iniciar un poco hablando sobre la importancia de este salto tecnológico, ¿verdad? Este cambio de generación móvil, que es mucho más que eso. Se habla, ¿no?, que ya empezaron las redes 5G y algunos dispositivos a avanzar, particularmente en América del Norte, en algunas partes de Europa, y ya en América Latina ya tenemos algunos despliegues. Pero lo que creo que es importante situar para nuestro público y en general para la sociedad es ¿por qué cree la GSMA o por qué consideras tú, como parte de la GSMA, que es importante para que América Latina desarrolle el entorno de tecnologías y redes 5G y qué beneficio nos puede traer a la región? 5G es importante en todos los países, y esto, bueno, como siempre ha comenzado en otras regiones donde ya la penetración, el desarrollo del 4G es mayor que en América Latina, principalmente porque trae una serie de ventajas, más allá de la mayor velocidad, una serie de ventajas que tienen que ver con menor latencia, con la posibilidad de masividad, ultramasividad, de conexión de dispositivos por antena, mayor densidad, y todo esto lo que proporciona es un potencial de mayor productividad en las distintas industrias. Estamos hablando, en este caso, del mercado B2B o business to business, ¿sí?, lo que los operadores le venden a sus clientes corporativos. Por supuesto que luego este valor se transfiere o es percibido por parte del usuario final a través de aplicaciones. Es decir, no se queda exclusivamente en el mundo B2B. Por ejemplo, siempre me gusta citar el ejemplo de los autos conectados. Todos hemos visto demos y videos de autos conectados, vehículos autónomos a través de redes 5G. No es que un cliente final va a ir a un operador a comprar la conectividad para su carro o para su automóvil, sino que habrá seguramente compañías que podrán ser las automotrices u operadores de otra naturaleza que integren el hardware del vehículo con la conectividad para que, por ejemplo, una persona pueda disponer, por supuesto no ahora, dentro de unos años, de un vehículo autónomo. Ese es simplemente un pequeño ejemplo de lo que es 5G. A veces nos hacen la pregunta en Latinoamérica, bueno, pero todavía en Latinoamérica falta un recorrido para 4G. El 4G no tiene la penetración que tiene en otros mercados. Estamos hablando de penetraciones, por ejemplo, de hasta el 80% en algunos mercados, como Brasil, como Argentina, pero en Centroamérica está todavía por debajo del 50%. Entonces, ¿tiene sentido avanzar con 5G cuando todavía estamos en pleno despliegue de 4G? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, justamente por lo que decía antes, porque 5G no es solamente más velocidad, no es un sustituto de 4G. Es absolutamente complementario y de hecho nuestras propias proyecciones, que llegan hasta mediados de la década próxima, más o menos 12, 14 años a partir de ahora, lo que vemos que van a seguir coexistiendo las redes 4 y 5G, porque, por ejemplo, para una experiencia de uso de smartphone, para ver videos, para educación, para redes sociales, para todo lo que es el uso individual, una buena conexión 4G es suficiente. Pero para conectar
de vehículos autónomos, procesos industriales que requieren de alta precisión y bajísima latencia, necesitamos de los features que trae 5G, y por eso es importante esto. Y en Latinoamérica más aún, ¿por qué? Porque 5G, una de las ventajas que proporciona es una ganancia de productividad. Las industrias en Latinoamérica, un problema crónico que tienen es la baja productividad de los factores. Bueno, 5G trae una inyección de productividad, dependiendo de la industria, podemos hablar de 20-30% mayor productividad en determinados procesos, en el uso de recursos. Esto es fundamental para Latinoamérica y va a ocurrir en un momento clave, que es con la salida de la pandemia, donde Latinoamérica tiene la oportunidad de encontrarse con mercados, destinos de sus productos, donde una mayor competitividad le va a permitir recuperarse y ganar terreno en distintas industrias, ¿no? Por supuesto, cada país tiene un mix de industrias distinto, ¿no? Y ahí vendrá el sabor local en cada país y, por supuesto, el timing de todo lo que tiene que ver con la implementación de 5G, que es una cosa realmente compleja. Se puede decir, digo, no sé si compartas esta apreciación de que 5G, más que un cambio de la mejora de 4G a 5G, más que cambiar una cifra y un tipo de red, estamos migrando hacia una plataforma. Es una infraestructura que funciona como una plataforma para habilitar otro tipo de capacidades, otro tipo de servicios, incluso a clientes que con las generaciones inalámbricas pasadas no se tenía. Entonces, por eso estamos hablando, ¿no?, de que los beneficiarios no van a ser solamente los usuarios en la velocidad percibida o en el consumo, por ejemplo, de contenido, sino en la capacidad que van a tener ahora, por ejemplo, actores públicos y privados de establecer mejoras en la administración pública, mejoras, como dices, en la productividad. Pero conocemos que es complicado vender la mejora por ejemplo, a un usuario, decir que un usuario que va y se lee un artículo que dicen, oye, midieron velocidades en Nueva York de 4G y 5G en banda media y la velocidad es marginal, ¿verdad? Sabemos que el beneficio no es nada más la velocidad, tiene también que ver con, por ejemplo, con eficiencia espectral, pero aquí viene la pregunta, que es, ¿cómo que viene desarrollada al impulso de 5G y en donde sabemos que los gobiernos tienen un rol importante a través de sus políticas públicas? ¿Cuáles son las iniciativas o qué esfuerzos está realizando la GSMA para que los gobiernos apoyen, ¿verdad?, las condiciones para desarrollar 5G en nuestros países dentro de los siguientes años? Sí, en lo que respecta a lo que es el sector público y el rol de la GSMA, básicamente nosotros somos una asociación de industria que hace lo que es el advocacy, o sea, nosotros promovemos la adopción de estas nuevas tecnologías, y en nuestras conversaciones con los policymakers de todo el mundo y de la región, por supuesto, los puntos focales en cuanto a lo que es la aceleración del 5G pasan por, primero, la asignación de espectro. O sea, sin una asignación específica de espectro no tenemos el verdadero 5G. Necesitamos, en algunos países, hasta 5, 10 veces más espectro, y en bandas diferentes. Por ejemplo, el espectro se divide básicamente a grandes rasgos en bandas bajas, bandas medias, del orden del gigahertz o de los pocos gigahertz, y las bandas milimétricas, que son las de altísima capacidad, y que hasta ahora no se usaban en tecnología inalámbrica móvil, ¿no? IMT. Eso por un lado. Por otro lado, es la necesidad de acelerar todos los procesos de autorizaciones de infraestructura, porque así como 5G necesita más espectro, las implementaciones de 5G necesitan también mayor densidad de antenas, por el propio uso de estas bandas milimétricas, que tienen mucha capacidad y cortísimo alcance. Entonces tú tienes que tener, pasamos del paradigma de algunas pocas antenas por kilómetro cuadrado en zonas densas a decenas o hasta centenas de antenas de pequeño tamaño, de pequeño porte por kilómetro cuadrado. Entonces la aceleración en los procesos de autorización, no solo de montaje de antenas, sino de despliegue de fibra óptica, son otro factor importantísimo. Y también, y no menos importante, es lo que tiene que ver con la ecuación económica. Nosotros siempre decimos que tanto el espectro como los derechos de infraestructura son una tentación en muchos casos para los gobiernos para recaudar. En definitiva, el gobierno dice, bueno, si va a haber una inversión, es bueno poner
fees altos para las licencias de espectro y para las infraestructuras, y eso nosotros creemos que no es el mejor approach. ¿Por qué? Porque estamos hablando ni más ni menos de una nueva tecnología de uso general. Tú lo decías antes de hacer la pregunta, ¿no? O sea, el 5G es una tecnología de uso general como lo fue Internet, como fue más atrás en el tiempo el vapor, la electricidad. Si se ponen trabas a la inversión, que es cuantiosa, la inversión es muchísima la que hay que hacer para 5G, en definitiva los países van a quedar rezagados. Esa infraestructura que el operador tiene que montar la va a poner con menor intensidad. ¿Por qué? Porque en la ecuación de negocio de un operador, en el caso de negocio, por supuesto, están todos los componentes que hacen el montaje: el espectro, las antenas, los permisos, la fibra óptica y, por supuesto, la infraestructura, ¿no? El core de la 5G, los equipos de radio, la red de acceso. Entonces, 5G es una herramienta estratégica para los países y tiene que ser pensado de esa forma, de una manera integral entre el sector público y el sector privado. Los países que realmente están teniendo este approach son aquellos países donde 5G está tomando mayor impulso y justamente yendo precisamente a industrias, a verticales de negocio donde se ven claramente los beneficios, ¿no? O sea, por supuesto esto hay que demostrarlo. O sea, esto es, en el caso de Latinoamérica todavía es teórico, pero ya tenemos suficientes casos en el mundo donde se demuestra que cuando se dan esta conjunción de factores de recursos de manera asequible, promoción por parte del Estado, por supuesto voluntad de inversión de parte de los operadores, se produce la magia del 5G, se produce esa conectividad inmersiva que requiere, y de altísima calidad, que requieren las aplicaciones industriales de 5G. Ahora que mencionabas sobre que todavía está en la esfera de la teoría, ¿no? El beneficio de 5G, pero sí tenemos indicadores, ¿no? Hay estudios que se han hecho previamente desde la entrada, por ejemplo, con la medición de las líneas telefónicas. El aumento en la densidad de las líneas telefónicas tenía un efecto, digamos, estaba relacionada de manera favorable con aumentos en este caso era con el PIB de los países. La mediación era a través de elementos de productividad y que pues se han seguido replicando esa clase de estudios, sobre todo con tecnologías como banda ancha fija y ahora banda ancha inalámbrica. Entonces, pues tenemos los elementos para pensar que hay un boost a productividad, y otra que también tenemos una experiencia de primera mano con la pandemia, ¿verdad? De que hemos tenido que adoptar desde dispositivos hasta soluciones de software para, en principio, mantener, ¿verdad?, algunas actividades, y a otra es transformarlas porque el negocio cambió o el giro. Ahora mencionabas también algo que creo que es importante, que es y antes de pasar a los retos en la región, quiero abundar un poco en esto, ¿no? Mencionas que los operadores ahora, por ejemplo, con el uso de frecuencias más altas, 3.5 GHz, que es la que está teniendo su momento, ¿no? Ahorita en América Latina, pues se requieren muchísimas más estaciones base para cubrir la misma área, ¿verdad? Y eso se traduce en mayores costos de red. Que el espectro de por sí ya es caro, ¿verdad? Entre los precios de subasta que se alcanzan, en licitaciones, más los cánones, pero que a veces nos enfrentamos con que todavía en las licitaciones le agregan compromisos de cobertura, ¿verdad? Y no es lo mismo saldar un compromiso de cobertura con una banda como la de 700 MHz a una con 2.5, ya ni siquiera decimos 3.5 GHz. En ese sentido, tomando eso como preámbulo, quiero preguntarte cuáles son los retos que ustedes ven como asociación, como GSMA, para promover el cambio, ¿verdad?, de chip en los reguladores, para poner o para buscar políticas públicas más favorables. Yo te diría, más que al desarrollo de 5G, como que favorezcan o faciliten, quiten algunas trabas, ¿no?, de procesos de instalación de infraestructura, o en sí de espectro. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los retos principales que la GSMA observa en términos de políticas públicas?
Y el reto principal es convencer a las autoridades de que la tecnología digital, todo lo que tiene que ver con el contar con una conectividad abundante, suficiente, es lo que se requiere para que se desarrollen emprendimientos, empresas y hasta la educación de la era digital. Es decir, sí los países, todos los países de Latinoamérica, de distintas formas, tienen planes de digitalización, tienen esto en su agenda, pero todavía nosotros entendemos que en muchos casos falta dar ese salto de entender que un operador, cuando tiene que invertir, esa infraestructura queda en el país. O sea, el operador pone la infraestructura al servicio de la sociedad. Los operadores, eso es algo que incluso la opinión pública a veces, y nosotros mismos, tal vez no hemos sido lo suficientemente efectivos al transmitir este mensaje, ¿no? Los operadores lo que quieren es invertir. Cuando el operador pide bajar los costos de espectro, es porque ese dinero va a ir en antenas, y ese dinero en antenas, la multinacional lo deja en ese país. Las antenas no se van, la fibra óptica queda enterrada, 20, 30, 50 años. Los jóvenes de hoy, sus hijos, sus nietos se van a educar a través de infraestructura, van a trabajar. El otro día, la semana pasada, me invitaron a hablar en un foro de ciudades inteligentes, ¿no? Y comparábamos, bueno, cuál es el factor, cuál es uno de los elementos que hace más atractivo una ciudad, por ejemplo, para el ecosistema de emprendedores: la conectividad. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que se generan estos focos de incubadoras, ¿no? de la actividad de incubadoras, siempre buscando el unicornio. Y uno de los factores importantes, no digo el único, por supuesto, porque no lo es, también hay temas que tienen que ver con impuestos, con facilidades de creación de empresas, pero la conectividad es fundamental. En la economía digital, si no hay una buena conectividad, no hay mucho que hacer. Entonces, en eso estamos tratando de convencer no solo a los gobiernos, sino a todos los stakeholders, que en definitiva, o sea, si se crean las condiciones es para que haya más tecnología. Nadie se guarda las antenas. No hay ningún operador del mundo que no quiera desplegar. No existe. Eso es que crea eso realmente está equivocado. Los operadores quieren desplegar redes y lo único que están pidiendo es, bueno, permiso para poder hacerlo, y por supuesto en forma rentable. Eso no está fuera de la discusión. En el caso de 5G, en particular, pues siempre viene la pregunta, ¿no? Bueno, pero es más caro, cuesta más la infraestructura, es cierto, pero no nos olvidemos de lo que hablamos antes de la productividad. Eso es a nivel microeconómico, ganancia de productividad para una empresa, pero a nivel macroeconómico también es valor agregado. Toda esa ganancia de productividad, esos nuevos negocios que se pueden hacer, vuelca valor a la economía. Cuando se hace un caso de negocio, eso también tiene que tenerse en cuenta. Nosotros recomendamos, cuando el operador tiene que, bueno, convencer a su cliente de por qué no migra a 5G, poner eso en la ecuación. No es solamente el precio del servicio. O sea, no hay que pensarlo, si lo pensamos solo como conectividad, nos quedamos estamos dejando fuera de la ecuación una parte importante del valor, que es lo que gana ese cliente, esa industria, a la hora de montar esa infraestructura. Bueno, nuestro trabajo justamente principal en todo el mundo, bueno, por supuesto en Latinoamérica, tiene que ver con eso. Nos vas a ver en todos los eventos, todo en cuanto foro, nuestros propios eventos, discutiendo mucho sobre esto. Decimos cada 3 palabras, 2 veces decimos espectro, siempre hablamos de infraestructura, de inclusión digital, porque estamos convencidos de que eso puede posicionar en particular a Latinoamérica en un escalón superior en la economía digital en los próximos años, después de la pandemia. Alejandro, ahora mencionabas que los operadores, cuando invierten en un país, esa infraestructura es palpable y se queda, pero no te la llevas a otro país. Lo cual también nos lleva a ver que la realidad de la industria de las telecomunicaciones, que es una industria muy regulada, pero aparte está muy regulada de acuerdo, uno, a las reglas del país, pero también con elementos de gobierno local, ¿verdad? Entonces, los operadores, a pesar de que sean empresas transnacionales, tienen que tener mucho este enfoque en la regulación de todos los niveles de gobierno y cómo interactuar con ellos. Esto nos lleva a pensar en algo
que parece, ¿cómo se puede decir?, contraintuitivo, porque también los operadores, digamos, tienen, digamos, la estandarización, por ejemplo, de las tecnologías que integran 5G, deben de pensar mucho en armonización, ¿verdad? Para tener economías de escala y para tener roaming. Creo que el roaming es muy importante, no nada más en el sentido tradicional de la itinerancia de me llevo mi servicio de voz porque voy a pasar de Argentina a Uruguay o voy de México a Brasil. Creo que en el entorno actual en donde están surgiendo, por ejemplo, soluciones para flotilla, para comunicaciones tipo máquina, por ejemplo, con redes LTM, es importante el tema del roaming a nivel internacional. Y quería preguntarte si la GSMA tiene algunas recomendaciones o tiene trabajo o guías sobre qué hacer a nivel regional para fomentar un roaming exitoso, ya pensando entre 5G entre los países de América Latina. Bueno, a nivel de América Latina es un poco prematuro hablar de roaming, pero es cierto que es algo importante porque estamos hablando ya no solamente de la itinerancia de voz, tú lo mencionaste muy bien, sino de, por ejemplo, soluciones que pueden ser creadas en un país y exportadas hacia otro país. Una multinacional minera, por ejemplo, podría querer controlar determinados procesos desde otro hub de conocimiento o de actividad. Se me ocurre un ejemplo, como para hablar de algo concreto. En ese sentido, la GSMA sí, tiene varias, como Asociación de Industria, y lo que tiene que ver más con lo que es la faceta tecnológica de la GSMA, lo que hacemos es una serie de recomendaciones de arquitecturas bueno, no solamente técnicas, sino comerciales. En el caso del roaming de 5G hay ya documentos de consenso. Lo que hacemos básicamente es armamos working groups donde los miembros que desean participar, esto es a nivel global, bueno, se juntan, son procesos que duran semanas, meses, y generan un set de recomendaciones que son documentos disponibles para todos los miembros de GSMA, sean operadores o sean suministradores. En definitiva, también luego tienen que diseñar equipos o soluciones para adaptarse a esos estándares. Ese trabajo específicamente para 5G, hay una primera versión que se terminó el año pasado, y también hay otra cosa que es muy interesante, que bueno, en Latinoamérica estamos empezando a promover esta discusión, pues, por supuesto, estas cosas más de avanzada, nuestra región no está en esa primera ola, pero sí podemos aprovechar de lo que ya está hecho, por ejemplo, con lo que llamamos Telco Edge Cloud, que es lo que llamamos Operator Platform en la GSMA, que básicamente es poner de acuerdo a los operadores en una infraestructura de Edge Cloud que sea capaz de ser compartida. O sea, no es exactamente, es parecido al roaming, porque permitiría, por ejemplo, que un dispositivo que pertenece a una red de un operador esté conectado a través del Edge de otro operador, sea en otra región o en otro país, ¿no? Eso básicamente para asegurar las latencias. O sea, cuando hablamos de baja latencia en 5G, necesitamos tecnología en el borde. Entonces, ese es un trabajo también que la GSMA terminó la primera revisión en octubre del año pasado, y ahora vamos a trabajar junto con el ETSI, con el 3GPP. Bueno, se ha hecho una definición de alto nivel para empezar a ir cada vez más en detalle en especificaciones que permitan luego crear bueno, los servicios que tienen que ver con ultra baja latencia, que es un poco lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones de IoT industriales que puedan estar corriendo a la misma vez en Alemania o en México, o en Argentina y Perú. Si cada operador tuviese que replicar en todos lados la misma infraestructura, no lograríamos la escala, no lograríamos la eficiencia, y en definitiva eso termina traduciéndose en que no da la ecuación económica y el servicio no se produce. Por eso le hemos puesto mucho foco. Nosotros en la región estamos empezando a promover más que la discusión, la divulgación, porque estos acuerdos ya, de hecho, obviamente muchos de los operadores multinacionales también participan de los grupos globales y que tienen operación en Latinoamérica. Y lo que tratamos de hacer aquí es que, bueno, las operadoras locales, por lo menos en este momento, ya estén al tanto de lo que está ocurriendo, porque este es el momento donde empiezan a pensar
en desplegar las redes. Todavía no hay redes, por ejemplo, standalone en Latinoamérica desplegadas, y bueno, es un buen momento ya para contar con ese estándar. Otros operadores de Asia o de Europa tuvieron que desplegar las redes sin tener estas propuestas de arquitectura, con lo cual ahí hay una ventaja también de no ser el primero. Esa es una de las cosas que lo hemos visto con 4G. Si miramos la velocidad relativa de adopción de 4G en los países centrales y en lugares como Latinoamérica lo ha hecho más rápido, porque bueno, se benefició de todo el aprendizaje, ¿no? Y ahí la GSMA tiene un rol fundamental, que es, bueno, compartir mejores prácticas, conectar operadores de una región con operadores de otro, cómo hicieron esto, por ejemplo, temas actuales como el VoLTE, que en otras geografías ya no es un tema, en Latinoamérica todavía lo es, y nos está sirviendo mucho esa experiencia, y ese es un poco también el rol de la GSMA como asociación. Alejandro, quiero agradecerte por todas estas apreciaciones tan valiosas y estos puntos de vista que nos ayudan a bajar un poquito a tierra la complejidad de estos temas. Ahora quiero pasar a hacerle una pregunta para Alexander Rojas de MediaTek. A veces tenemos mucho la perspectiva de la parte de los operadores, pero sabemos que los desarrolladores de tecnología son también un actor fundamental. Y con base en eso quería hacer la pregunta a MediaTek de ¿qué está haciendo o qué esfuerzos tiene MediaTek en la región para impulsar la adopción de tecnologías 5G a nivel regional y en este momento? Gracias, Jesús, por la pregunta. Mira, para nosotros como MediaTek, y siendo un actor fundamental en la parte de chipset y creación de tecnología 5G, lo que venimos trabajando es justo, lo comentaba Alejandro, es la estandarización y masificación de este tipo de dispositivos. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente trabajando con los operadores de la región. Ya estamos trayendo chipset, dispositivos que en un principio, cuando estábamos al inicio del año, incluso cierre del 2019, 2020, se pensaba que nunca íbamos a tener equipos 5G a niveles de precio tan bajos. Hoy en Latinoamérica, con chipset MediaTek, diferentes fabricantes han logrado traer equipos que ya están alrededor de los $200, cuando hace algunos meses era totalmente impensable. ¿Cómo se logra esto? Básicamente porque empresas como MediaTek, con escala global, donde en Asia tenemos tasas de penetración arriba del 70%, en Europa arriba del 50%, dependiendo del país, pues logramos tomar todo este conjunto de aprendizaje, tener escala global y traer soluciones de chipset 5G que se implementan en Latinoamérica. De esta manera, sé que estamos en el proceso un poco como le llamaríamos de chicken and egg, el huevo y la gallina, ¿qué llega primero, si la red o el dispositivo? Bueno, nosotros hacemos la contribución para que el dispositivo ya sea 100% compatible y estandarizado. Justamente siguiendo recomendaciones de la 3GPP, la GSMA, trabajamos con los operadores para que ya los dispositivos, independiente de cómo se vayan desarrollando las redes, las frecuencias y demás, sean 100% compatibles. De esta manera nosotros contribuimos a que todo el ecosistema ya vea dispositivos 5G, y no solamente 5G en el tema de conectividad o módem 5G, es todo lo que viene detrás, justamente para que un teléfono logre los estándares de velocidad 5G. Por detrás necesitamos procesadores de aplicación, procesadores de cámara, procesadores GPU, necesitamos muchas cosas nuevas, incluso la arquitectura, ya pasamos generaciones 4G, 12 nanómetros, ya estamos en 7, 6, 5 nanómetros que vienen próximamente, incluso menos. Justo todas esas tecnologías nos van a ayudar para que tengamos todo el ambiente listo. Eso por el lado de dispositivos móviles. Y también algo bien interesante es todo el tema de la activación a través de módems. Actualmente tenemos nuestro M70, que es nuestro modem sub-6, pero ya viene el M80, que va a ser nuestro millimeter wave. Y de esta manera ayudamos a completar todo el ecosistema, no solo para smartphones, por decirlo así, sino también para todos los dispositivos IoT, conectividad empresarial y toda la infraestructura que se necesita a nivel de dispositivo para estar listos para esta conectividad según vaya llegando en cada uno de los países. Alexander, muchísimas gracias por compartirnos un poco de lo que está haciendo MediaTek. Y bueno, pues ha llegado la hora de cerrar, amigos. Les agradezco muchísimo a Alejandro Adamowicz por compartirnos su valiosa perspectiva y, por supuesto, a Alexander Rojas, que nos dice qué está haciendo, qué esfuerzos está realizando MediaTek en la región para acercar cada vez más 5G. Y bueno, nos despedimos. Yo soy Jesús Romo de la Cruz, soy director general de Economía y los invito a seguir aquí en el evento, en el MediaTek Mobile LATAM Congress. Muchísimas gracias.